بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala tajibin wa tohirin wa isyatihin najibin wa lanatullah ala adihin ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En esta videosesión sobre el conocimiento y la autoridad Shia, presentamos el segundo periodo que corresponde al desarrollo del sistema racionalista con respecto al ilm, con respecto al conocimiento, y que va a la par con la elaboración de las grandes sumas del corpus de las tradiciones del chiismo duodecimano. La ley Shia Imamí original está referido principalmente al Mahab Ahlul Bayt, es decir, a la manera de actuar de los Ahlul Bayt, la casa profética, y no como una escuela institucional como lo estipula el sistema escolástico del fiqh en el Islam, sino como una instrucción de una enseñanza religiosa tradicional que procede de la familia de Muhammad salawatullah alayhim ajmain, cuyas declaraciones forman la fuente principal del fiqh imamí. Pero la ley Shia entró o varió en el trayecto del siglo IV de la era lunar, siglo X de nuestra era, cuando Sheikhul Mufid, quien fue el primero en promover el racionalismo dentro del pensamiento Shia, adoptó la argumentación racional, el Aql, sobre encima del Naql, es decir, sobre encima de los textos tradicionales fundamentales que son el Corán o el Hadith. Y argumentó que el Aql, en el sentido escolástico de razón, que constituye la comprensión del lenguaje y la crítica textual, necesita la ayuda de los textos tradicionales y no lo contrario, porque ayudaría al faqih, al jurista, a dar sentido al Naql. Esto quiere decir que anteriormente el Naql no tenía sentido para los fieles creyentes. Antes del Sheikh Mufid, la función principal de los primeros ulama de la tradición original fue la compilación y la transmisión del hadith sin emitir opinión alguna. Sin embargo, Sheikh Mufid atacó duramente a estos ulama de la tradición original, acusándolo de ser demasiado libres en la compilación de tradiciones, y entre ellas rechazó la narración transmitida a una sola fuente, como son los Akhbarul Ahad, que son los reportes únicos, los reportes aislados de las tradiciones. Y sugirió las cuatro fuentes del sistema racionalista, las cuales son el Corán como libro sagrado, el Hadith en el sentido mutawatir, en narración frecuente de diversos narradores y por diferentes fuentes de transmisión, el Ijma, que es el consenso de los ulama racionalistas, y finalmente el Aql como juicio intelectual y racional. Sheikhul Mufid expuso estas ideas en uno de sus libros denominado At-Tazkiratu bi Usul Fiqh, es decir, las remembranzas en los principios de la jurisprudencia, que fue el primer libro conocido sobre los Usul al-Fiqh, y que los ulama racionalistas de la usulía hasta hoy en día usan estas cuatro fuentes de ley en su sistema dogmático. El discípulo del Sheikhul Mufid fue Sharif al-Murtada, quien desarrolló aún más el argumento racionalista del fiqh. Afirmó que el ilm, el conocimiento, debe ser establecido únicamente por el aql y no por el naql, y que las narraciones mutawatir, las narraciones frecuentes, son el producto del conocimiento perfecto, y que los akhbarul ahad, los reportes únicos, no lo son porque podría provenir
de narraciones fabricadas. Sin embargo, Sharif al-Murtada argumentó racionalmente en sus tratados de fiqh la legalidad del compromiso, de la participación y del ejercicio con el establishment, es decir, con el sistema de poder de gobierno. Y esta sería la primera grieta en el chiismo hacia la política, en la cual se va a expandir en adelante en el seno de los ulama racionalistas. El tercer teólogo principal de este periodo fue Shaykh Tusi, quien aplicó los argumentos racionales de Shaykh al-Mufid y Sharif al-Murtada a las tradiciones. El compromiso racionalista de Shaykh Tusi transformará la ley Shia en autoridad, porque en ese periodo estaba marcado por el Ijtihad o Taqlid. Ijtihad es el esfuerzo personal de interpretación racional mediante el fiqh. Taqlid es el acto de imitación, el acto de emulación. Por ejemplo, en el chiismo tradicional, el taqlid solo se da al imán y a los ulama, quienes son fieles a la transmisión del hadith. Mientras que en el chiismo racionalista, el taqlid se da solamente a los ulama, quienes practican ijtihad. A diferencia de sus predecesores racionalistas, Shaykh Tusi retuvo los Ahlul Ahad, la autoridad de estos reportes únicos, y los consideró válidos debido a que las generaciones previas de los primeros ulama lo habían aceptado. Shaykh Tusi también fue un compilador de hadith e incluso puso mayor énfasis en el naql más que el aql, sobre todo en sus dos obras principales, que son el Kitabu Tahdibul Ahkam, el libro de la rectificación de las normas religiosas, y el Kitabul Istibsar, el libro de la clarificación de las tradiciones, que son consideradas dos de los Kutubul Arba, es decir, dos de los 4 libros, que son los 4 colecciones, las grandes colecciones de Hadith Shia, junto al Kitabul Kafi, el libro Lo Suficiente de Sheikh Kulaini, y el Kitabu Man la Yahdirul Faqih, el libro de quien no tiene cerca al jurista, de Sheikh Saduk. Es indispensable que para todo fiel creyente Shia tenga a mano estos 4 libros de fiqh junto con el Sagrado Corán, que forman el fundamento y la base del Islam Shia. Ahora bien, una de las ciudades que se convertirá en el principal centro de enseñanza racionalista fue Hilla, que predominó durante 3 centurias completas hasta el 7º siglo de la era lunar, siglo XIII de nuestra era, en el cual se consolidó el Kalamu wal Fiqh Usuliyya, es decir, la teología y la jurisprudencia del sistema racionalista fundamentalista. Ibn Hidos al-Hili fue el primer teólogo destacado de esta escuela, quien fustigó y criticó a Shaykh Tusi por haber introducido innovaciones al pensamiento shia. Sin embargo, Ibn Hidos al-Hili rechazó la validez de los Ahlul Ahad, que son los reportes únicos, y revitalizó la metodología racionalista de Sharif al-Murtada. El primer teólogo que aplicó el Ijtihad en la doctrina Shia fue Muhaqiq al-Hili, quien legalizó el Ijtihad sobre la base de la probabilidad o de la conjetura, denominado Zan, un principio que más tarde sería aceptado por Al-Wahid al-Bibahani y su escuela Usuli. La aceptación del ilmu Zan, del conocimiento probable, del conocimiento conjetural, fue una metodología innovadora que admite que la certeza en la ley no siempre es accesible. Debido a que Muhaqiq al-Hili le puso mucho interés al Ijtihad, Al-Wahid al-Bibahani aumentó la autoridad del Mujtahid. Mujtahid es el clérigo
jurista que practica el ijtihad. Y reafirmó que los mujtahids deberían ser los herederos y representantes del imán de nuestro tiempo durante la Ghaibatul Kubra, es decir, durante la ocultación mayor. Alama Jili, quien fue sobrino de Muhakkikul Jili, elevó la posición de las pruebas racionales a una nueva fase. Argumentó que el Aql está a la par del Naql y que solo los mujtahids serían los únicos intérpretes de los textos teológicos y de las cuestiones legales. No obstante, Alama Jili forjó el nicho aún más grande de los clérigos chiíes al declarar que la sociedad o la comunidad chií se divide en mujtahid y muqallid. Mujtahid, habíamos dicho que es el jurista quien practica ijtihad mediante el conocimiento teológico y la autoridad religiosa. Muqallid es el imitador, el emulador al dictamen de un mujtahid. Esto sería el marco general aceptado hoy en día en la usuliyya. Por ejemplo, en Shima Usuli hay diferentes marjas. Entre ellos hay dos referentes que son el Sayyid Sistani y el Sayyid Jamenei, a quienes los muqallid le deben obediencia a sus dictámenes, ya sean verbales o escritos. Por ejemplo, si Sayyid Jamenei declara hoy en día la yihad contra Israel, sus muqallid aceptarían ciegamente este dictamen sin objeción alguna. Ahora, la aceptación del ijtihad en el Chimo tuvo consecuencias graves y críticas, pues los ulamas chiíes se van a dividir en dos posiciones confrontadas. Por un lado, los ulamas tradicionalistas pertenecientes a la escuela Ahbari, que se apoyan en la defensa del hadith de los textos tradicionales, mientras que los ulamas racionalistas pertenecientes a la escuela usulí serán los críticos extrínsecos de las tradiciones. Finalmente, la escuela de Hila fue destruida por la dinastía Mushashaiya, una dinastía Shia Sufi, pero la influencia racionalista continuó bajo la égida de los ulama de Jabal Amil, que es una zona al sur del Líbano, y quienes jugarán un rol prominente en Irán durante la dinastía Safawiya. Es en este contexto que aparece la figura del Sheikh Muhakkikul Kalaki y Shahid Sani, el Sheikh Al-Amali, quienes abordaron los problemas concernientes a la adopción del Chimo como Estado religioso, como una religión estatal. En el centro de estas cuestiones, de estos asuntos políticos religiosos, estaban los límites de poder, estaban también la ascensión de los mujtahids. Otro punto es los títulos clericales como mulá, Sheikhul Islam, Huyatul Islam, Ayatollah, etc. Shahid Sunni, el segundo mártir, fue quien formuló la teoría de la Niyabul Amma, es decir, de la vicerregencia general. Él afirmó que solo los mujtahids serían los vicerregentes del imán oculto. Sobre la base dogmática de Alama Jili, Shahid Sani declaró que los deberes latentes del imán de nuestro tiempo tienen implicaciones prácticas para el Estado, cuya responsabilidad y prerrogativa les pertenece a los mujtahids. Estos deberes latentes son considerados o conocidos como los Ahkamu Arba, es decir, los 4 preceptos, en la que los ulama racionalistas establecen los castigos legales, recolectan y distribuyen los impuestos religiosos, conducen las oraciones colectivas como las oraciones de los viernes y las oraciones festivas como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, y finalmente la declaración de la Guerra Santa. Sin embargo, la tradición Shia original afirma que estas prerrogativas
en ausencia del imán no pueden llevarse a cabo y que solo debe esperarse hasta el retorno de su ocultación. En resumen, decimos que estos racionalistas pragmáticos no incluyeron las dimensiones esotéricas de la autoridad de los santos imames de Ahlul Bayt salawatullah alayhim ajmain en sus apartados teóricos. En otras palabras, reemplazaron los métodos intuitivos que los santos imames habían usado para poder concebir el ilm mediante el aql, en el sentido verdadero de cognición innata. Y en su lugar, los ulama racionalistas se permitieron y establecieron el discernimiento racional sobre el ilm shi'i, es decir, sobre el conocimiento shi'i. Continuaremos, inshallah, en nuestra próxima sesión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farayahun sharif.